Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Bienvenidos a su programa Entendiendo los tiempos, comprendiendo la actualidad desde una perspectiva bíblica. Hoy es un día de gozo para nosotros, no solo por el hecho que tenemos un programa más, sino que estamos celebrando el cumpleaños de Salvador Gómez Dixon. Felicidades, mi hermano. Felicidades, mi hermano, otra vez. Muchísimas gracias. No es medio siglo ya. 50 años de edad. A mí lo que me ha llamado la atención es dos cosas. Una, o sea, la voz grave con que a veces algunas personas me felicitan. No. Y la sí, pues ha aparecido en algunas personas. La voz grave, que es lo como que si es fuera un luto. pésame, un luto, algo así. Ajá. Y por otro lado hay personas que le dan una salsa a pero es así. sobre todo las personas que no han llegado ahí. Sí. Pero nada, Bueno, pero pero nosotros que interesante. ya hemos pasado por ahí. Sí, te Te ves bien, decimos, es Salvador. bueno saber que estamos llegando a la última etapa de nuestra vida, que podemos ser fructíferos para el Señor. Amén. Tú has sido Amén. grandemente fructífero en la primera etapa. Esperamos y oramos que sea todavía más en la segunda. Sueli, ¿por qué primera y segunda etapa? ¿Cuánto dura la segunda etapa? Explícame eso. Bueno, Porque ahora no decía- puedo pensar. Porque tú decía estás al Sigmund final de la Freud. segunda tuya ya. No. Decía Sigmund Freud, aunque yo no estoy de acuerdo con él, que el hombre tiene solo dos etapas en la vida. La primera es cuando quiere llegar a la segunda y la segunda cuando quiere volver a la primera. Es difícil eso, ¿eh? Sí. ¿Y qué tiempo tú tienes en la fe ya, Salvador? En la fe, bueno, 34 años en abril, si Wow. Dios lo O permite. sea, Dios te llamó a salvación a los 16 años. Así es. ¿Y en el ministerio pastoral? En mayo son 18 años. Qué bueno. Eh, Qué Todos- bendición del Señor, ¿eh? Todos aquí en la misma iglesia. así es. Así es. Así es. Qué bueno. Suje los anuncios antes de empezar, porque si no te me va a poner malo. La gente va a decir, ¿cómo que se va a poner malo? Es una expresión bien dominicana. Dominicana. Ajá. Te sube la presión. Porque nosotros nacemos malos. Es verdad, sí. Eh, Explica esa expresión, te va a poner malo. Ay, no, como si le va a dar una enfermedad. No, un mano. yello. ¿Qué es un yello? No, En sí, dominicano. sirimba. Sí, nosotros tenemos un diccionario dominico-español. Así es. Bueno, no, simplemente recordar a las personas que nos están mirando por internet que este programa es en vivo y que por lo tanto pueden comunicarse con nosotros a través de la internet, a través del chat de YouTube. El programa de hoy seguramente que va a levantar preguntas, la soberanía de Dios, y pueden comunicarse con nosotros y si es posible tomar en cuenta su pregunta, aunque no necesariamente digamos alguien nos hizo esta pregunta, pero es posible que tengamos en cuenta esto y podamos responder a través del programa. Hay personas que escuchan el programa en diferentes países y a mí me gustaría también que estuvieran en sintonía en la medida de lo posible con la página de nuestra iglesia, www, ¿verdad? .ibsj.org. Ahí pueden oír los sermones de la iglesia, solo tienen que entrar a la página y a los sermones. Que de paso, va a salir una nueva edición de nuestra página en los próximos días, o sea que estén atentos. Qué bueno, para que puedan también estar en contacto con nosotros, con las actividades de la iglesia y oír la palabra de Dios predicada. En la noche Salvador tiene una serie de Hebreos que está predicando, que ya está en el capítulo 13. Sí, estamos casi acabando. Y Sujel está predicando, ha estado predicando de Juan 13 y ahora está en el capítulo 17. Sí, pero este domingo vamos a tener precisamente una predicación con un fuerte énfasis evangelístico. Así que pedimos a los hermanos que nos están escuchando que oren para que muchos inconversos puedan venir al conocimiento del Señor. Y tiene que ver con este tema. Y el culto de adoración empieza a las A 11 las y 15 de la 11:15. mañana, hora dominicana. Sí, que es el título de el mensaje de este domingo es Dios en el banquillo. Fíjate que cada vez que ocurre algún desastre en el mundo, al final de cuentas la gente termina o culpando a Dios o tratando de exculpar a Dios diciendo que Él no tiene absolutamente nada que ver con el desastre. O sea que por un lado está el extremo de aquellos que quieren defender el honor de Dios y decir, no, Dios no controla eso, él no tiene nada que ver con eso. Y están aquellos
que incluyen a Dios en el escenario, pero cambian de ser acusados a acusadores, y el hombre comienza a culpar a Dios. Entonces ese es el tema de este domingo, Dios en el banquillo, Dios siendo juzgado por el hombre, en vez de ser el hombre juzgado por Dios. Sumamente interesante. Generalmente las personas, todos nosotros nos hacemos diferentes preguntas. ¿Está Dios en control de lo que sucede en el mundo? ¿Por qué Él permite que haya tantos crímenes, delincuencia, accidentes fatales, cosas tan horribles como las que ocurren? ¿Cómo yo puedo estar confiado en Dios en un mundo que parece que está loco y sin control? ¿Tiene Dios un propósito en el mundo? ¿Está Dios preocupado por lo que a mí me pasa? ¿Está el mundo bajo el control de Dios o bajo el control del maligno? ¿Están las aflicciones, las enfermedades, bajo el control de quién? Si Dios quiere mi bien, ¿por qué me mandan esta enfermedad? Todas esas preguntas las personas se lo hacen y muchas más. Y entendimos prudente en este programa hablar de la soberanía de Dios, pero más nuestro énfasis tratando de responder diferentes preguntas que las personas se formulan y que hablemos de esto. Dios es nuestro creador. Dios en su poder y en su sabiduría sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y todas las cosas. Con la primera parte que tú expresaste de esa declaración, los deístas estarían de acuerdo. ¿Y qué es un deísta? Va, explícame eso, Salvador. El hecho de que es alguien que cree que Dios creó Y dejó al mundo a su suerte. Él es no es supervisor, simplemente fue la gente que dio origen a todas las cosas, pero las cosas pasan ya porque pasan. Ahí es donde algunos quizás ponen la palabra azar en mayúsculas, o la suerte. La casualidad o la chepa, como casualidad, decimos exactamente, nosotros. donde las cosas ocurren porque así sucedieron, no porque haya un plan, no porque haya un gobierno, no porque haya dirección. Entonces, ahí donde se distancia, ¿no?, el deísmo del verdadero teísmo bíblico. Sí. Es donde nosotros vemos en las Escrituras a un Dios que no solamente creó, sino a un Dios que cuida, provee y sostiene su creación. Y en esa declaración que yo dije falta una parte. Sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Bueno, pensando en el deísmo, ¿verdad? Alguien decía que Dios es como un relojero. Él creó el reloj, le dio cuerdas y después lo dejó funcionando solo. En esa declaración que tú acabas de dar, que rebate totalmente el deísmo, dice que Dios controla todo, desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas. ¿Y por qué eso es importante? Porque el que no controla todo no controla nada. Exacto. Las cosas pequeñas pueden llevar al traste un plan, y un plan genialmente concebido. Tú puedes tener una entrevista de trabajo mañana, el trabajo prácticamente es tuyo, pero te dio un virus de gripe, un virus que eso nadie lo ve. Te quedaste en tu cama acostado, no pudiste levantarte a la entrevista, no te hicieron la entrevista y le dieron el trabajo a otro. El plan cambió completamente por un virus prácticamente invisible. Sin embargo, las cosas pequeñas pueden destruir un plan. Una cosa que parece completamente insignificante. O proveer una salida brillante en un momento dado también. Porque en este último accidente de aviación, normalmente las noticias se enfocan a aquellos que fallecen, y obviamente con razón. Pero es interesante los casos que no se reportan mucho. Escuchaba de una persona que se iba a montar en ese avión y llegó tarde y se salvó. O sea, que quién sabe qué detalles pequeños, minúsculos, sean aquellos que le impidieron a él subir a ese avión. Pero que vemos la providencia de Dios, vemos el actuar de Dios solamente en relación a lo malo o lo bueno. Tenemos que hacer una disección. Lo que Dios hace de bueno en uno afecta al otro para mal, pero Dios no tiene nada que ver. Hay un libro muy interesante de Stefan Zweig. Stefan Zweig era ateo, por si acaso. Pero ¿Quién era Stefan Zweig? Stefan Zweig era un escritor de austríaco que era muy adverso al cristianismo, pero era un gran escritor. Y murió finalmente en Argentina. Él se escapó con su secretaria y en Argentina se suicidó. Finalmente, cuando estaba en la cúspide de su fama, increíblemente. Pero Stefan Zweig escribió un libro titulado 12 momentos estelares de la humanidad. Y precisamente su punto, siendo un ateo,
es ver cómo pequeños detalles cambian la historia. Por ejemplo, cuando en la batalla de Waterloo, un general tenía que ayudar a Napoleón. Y Napoleón le dijo, si yo necesito tu ayuda, te la pido. Y él estaba viendo la batalla. Y él estaba viendo que Napoleón estaba perdiendo la batalla. Pero Napoleón no le pudo enviar un mensajero porque lo interceptaba, Wellington ¿no? había interceptado el camino para que el mensajero llegara. Los generales que están al lado de él le dicen, general, ataque, que el general está perdiendo, Napoleón está perdiendo la batalla. Dice, no, yo estoy esperando que él mande un aviso. Dice, ese segundo decidió la historia de Europa entero. Ese segundo cambió la historia de Europa. Porque un general tuvo dudas a la hora de tomar una decisión. La pregunta es, si Dios solo controla las cosas grandes, ¿cómo puede asegurarse de que su plan será llevado a cumplimiento? O lo que es todavía peor, si Dios solo controla las cosas buenas que ocurren en el mundo. Nace un niño y nace sano. ¡Ay, gracias al Señor! ¡Qué bueno! El embarazo se perdió, el niño murió. ¿Dios tenía control de eso también? Porque si Dios solo controla las cosas buenas que ocurren en el mundo, otra vez, Él no controla casi nada. Exacto. Bueno, nosotros queremos que en este programa, o yo quiero que ustedes nos expliquen. Entonces, si Dios controla todas las cosas, las que son buenas a nuestros ojos, las que son malas a nuestros ojos, ¿por qué Él permite que hayan crímenes, que haya delincuencia, que haya tantas situaciones adversas? ¿Por qué hay grupos como esos grupos terroristas matando niños, mujeres, hombres en diferentes países? ¿Está Dios en control de esas cosas? Pero antes de entrar directamente en esa pregunta que levantan tantas emociones, y lo entendemos, o sea, que queremos ser sensibles, ¿verdad? A personas que tal vez nos están mirando y han pasado personalmente por tragedias. No podemos tratar este tema de una manera clínica, tenemos que tratarla entendiendo que es un factor humano difícil de aceptar, pero tenemos que ir por encima de las emociones y preguntarnos qué dice la Escritura. Eso es lo primero. Y la Biblia claramente presenta a un Dios soberano que controla todas las cosas. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos 8:28, ese texto tan amado del pueblo de Dios, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les obran a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero si seguimos leyendo ese capítulo, Pablo dice más adelante que ni la espada, ni el hambre, ni el peligro, ni las persecuciones podrán separarnos del amor de Dios. ¿Qué es lo que Pablo está implicando? Que cuando él dice todas las cosas obran para bien de aquellos que aman a Dios, eso no excluye las cosas malas que les ocurren a esos que aman a Dios. Cosas malas, ¿verdad?, desde el punto de vista humano. Pero al final de cuentas, obran el propósito de Dios. Otra vez, si Dios no fuera soberano y tuviera el control de todas las cosas, ese texto de la Biblia sería imposible, esa promesa sería imposible de cumplir. Dios no puede asegurarse de que todas las cosas obran para el bien de aquellos que aman a Dios, aún el peligro, la persecución, la espada, el hambre, aún los ataques del mismo diablo. Dios no puede asegurar que eso va a ser así, a menos que Él sea soberano y controle todo. Y el hecho de que sea el Señor el que gobierna todas las cosas, no implica que nosotros y vemos el bien que Él produce, el bien que Él hace, que tiene intención de hacer al hombre, en sentido general y hacia los suyos en particular, no quita que no creamos que hay un individuo maligno que hace mal, que es el diablo. Nosotros, sin embargo, no somos dualistas en el aspecto de decir que hay dos dioses que están al mismo nivel, uno tratando de hacer lo bueno, otro tratando de hacer lo malo, sino que lo que estamos expresando es que Dios gobierna absolutamente. Él es el gobernante número uno. No relativamente, Él gobierna absolutamente todas las cosas, incluyendo las acciones del maligno. Es por eso que encontramos libros como el libro de Job, donde de una manera tan impactante, ¿no? Vemos a este ser maligno del mal pidiendo la autorización para poder actuar en contra de lo circundante a Job en primer lugar, y luego con respecto al mismo Job en cuanto a su misma salud y su mismo bienestar. O sea que él es una pieza más, el diablo, en las manos del soberano del universo. Y si Dios no tuviera ese control absoluto,
entonces estuviéramos hablando de que hay dos dioses a un mismo nivel, y eso en la Biblia es una herejía de marca mayor. Y lo sorprendente es que Dios se presenta en la Biblia como el Dios soberano, sabiendo el conflicto que eso causa en el ser humano, y Dios no pide excusa por Así eso. es. Dios revela lo que eso implica. Por ejemplo, en el mismo libro de Job, ¿quién fue que le quitó a Job todos sus bienes, sus hijos, la salud? Bueno, Dios, dice la Biblia que el diablo le pidió permiso a Dios para hacer eso, y Dios le dio el permiso. Sin embargo, Job dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y al final del libro, dice en el capítulo 42, que quitó Dios la aflicción de Job. Y luego en el versículo 11, dice que vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que le habían conocido, y comieron con él pan y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Interesante, Uno ¿no? dice, wow. y aún cuando hablamos de eventos como la misma muerte del Señor, donde lo que la traición de Judas y demás, sabemos que el diablo dice llenó su corazón, pero dice esto tenía que pasar así para que la escritura se cumpliese. O sea que es la voluntad de Dios revelada en la escritura de antemano. En Hechos 4 dicen claramente los discípulos cuando están orando, dice, Señor, se reunieron en tu santa ciudad contra tu Hijo Jesús, Pilato, Herodes, todo el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ahora, yo quiero que en el próximo segmento hablemos de esto con más detalle, porque eso puede traer confusión a muchas personas, porque parece algo paradójico. Que, ¿verdad? Todas esas cosas, Dios las Eduardo, ¿y qué es una paradoja? En el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy estamos respondiendo preguntas que inquietan a muchos de nuestros oyentes y aquellos que nos ven a través del internet. Estamos hablando de la soberanía de Dios. Veíamos cómo todas las cosas obran para bien para aquellos que son hijos de Dios. También veíamos el caso de Job, cómo Satanás le pide permiso a Dios para atacar a Job en su salud y en sus posesiones. Y decíamos que hay algo paradójico, es una contradicción, es algo que a nuestros ojos va en contra de la lógica. ¿Pero es una contradicción o es una paradoja? Una paradoja es una contradicción, tiene algo de... Una aparente contradicción, exacto. Entonces, es bueno explicar esto, porque dice la Escritura que en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera, porque Jehová creó tanto uno como el otro. Eso parece algo extraño, una aparente contradicción. Como Dios, que es un Dios santo, un Dios sin pecado, permite que ocurran cosas que son malas en la vida de las personas a nuestros ojos. Tratar de explicar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana para la mente finita es imposible, y tenemos podemos dar explicaciones y las hay. Podemos dar explicaciones, pero decir que no le entendemos a plenitud. Y esas explicaciones se van a quedar cortas en algún punto. Vamos a llegar hasta un punto. Ahora bien, la Biblia enseña claramente que Dios es soberano y que el hombre es responsable, y que Dios es tan sabio que Él usa a los agentes libres, que son los hombres, para llevar a cabo su plan. Hay personas que preguntan, ¿tiene el hombre libre albedrío? Y la respuesta es depende. ¿De qué depende? De cómo definimos el libre albedrío. Así es. Porque algunas personas entienden el libre albedrío como la capacidad que el hombre tiene para hacer el bien sin la ayuda de Dios. O sea, el hombre puede creer en Cristo, venir a Cristo en arrepentimiento y fe en sus propias fuerzas. No, en ese sentido el hombre no tiene libre albedrío, porque el hombre es incapaz de hacer eso. Pero si lo que me están preguntando, y usando el libre albedrío para hablar de la responsabilidad humana, si el hombre es un agente responsable, la respuesta es sí, creemos en el libre albedrío. De hecho, en la historia de la iglesia, ese término ha cambiado de significado, y eso es muy importante, porque confesiones de fe como la Confesión de Fe de Westminster o la Confesión de Fe de Londres de 1689, que claramente enseñan la soberanía de Dios, hablan de que el hombre tiene un libre albedrío. Nosotros vemos en Hechos capítulo 3, por ejemplo, cómo Pedro se para delante del Sanedrín en el templo, o no en el Sanedrín, en el templo, perdón, y le dice a los judíos: ustedes negaron al santo y al justo, ustedes pidieron que se odiara un homicida, ustedes mataron al autor de la vida.
eran responsables. Pilato, Herodes, los judíos, los romanos, claro que eran responsables y ellos van a pagar por sus crímenes. Ellos no eran marionetas, ni en las manos de Dios, ni en las manos del diablo. Pero lo sorprendente de la soberanía de Dios es que aunque el hombre es un agente libre y responsable, como libre en el sentido que yo lo acabo de mencionar, ¿verdad? El hombre es un esclavo del pecado, pero cuando él actúa según lo que él quiere. En ese sentido es libre. Lo que pasa es que el hombre siempre quiere hacer lo malo. Cuando el hombre actúa como un agente libre, Dios como quiera lleva a cabo su plan soberano, usando ese agente libre para hacer lo que él quiere. Así es. Esa es la paradoja, como tú mencionabas un momento. Tenemos el caso de los hermanos de José. Él lo vendieron a él como esclavo. Ellos pensaron mal contra él, contra José, pero Dios, como dice el texto, lo encaminó a bien. Pero fíjate, ellos pensaron mal contra José. Sí, ellos lo pensaron. O sea, Judá, Rubén, ellos no vendieron a José porque Dios les ordenó que vendieran a José. Eso fue un pecado delante de Dios. Pero Dios soberanamente estaba detrás de esa historia, llevando a José a cumplir sus propósitos soberanos y salvar a toda una nación. Y tú sabes que es bueno destacar esto de la responsabilidad humana a pesar de la soberanía de Dios, para que nadie se excuse para no cumplir con los deberes que Dios le ha asignado o para no cumplir con la voluntad de Dios. De hecho, la única manera en que el hombre queda libre de sus responsabilidades es si Dios es solamente un Dios parcialmente soberano. Pero si es absolutamente soberano, el hombre es totalmente responsable. Porque se le debe a él. Claro. Una de las maneras que el diablo, las maneras que el diablo usa y el hombre para llevar al mal, para avanzar el mal y aplastar el bien, es lo que Dios mismo usa para avanzar el bien. Uh-huh. O sea, el Dios usa los planes del maligno para llevar a cabo sus propósitos aún. De hecho, acuérdate de Pablo en 2 Corintios 12. Él dice, yo le pedí al Señor que me librara de este aguijón. Pregunta, ¿y por qué Pablo le pidió a Dios que le quitara ese aguijón? Porque él sabía que Dios estaba detrás de ese aguijón. Ese problema que Pablo tenía, cualquiera que sea, Dios era responsable y soberano por ese aguijón. Sin embargo, luego Pablo lo define como un mensajero de Satanás que me abofeté. Por fin, ¿era Dios o era el diablo? Bueno, Pablo dice en ese mismo pasaje, un mensajero de Satanás que me abofeté para que las revelaciones no me enaltezcan sobremanera. O sea que el propósito... Eso no lo quiere el diablo. Exacto. El propósito de que Dios en su soberano usara al diablo mismo para que el diablo fuera un agente en sus manos, para que Pablo, se mantuviera en humildad. Es obvio entonces que aún el diablo está bajo el control soberano de Dios y más aún, que él usará hasta el mismo diablo para llevar a cabo su plan soberano. Nadie puede vencer a Dios. Una hermana nos escribió aquí por el chat el texto ese de Daniel que dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Ese es Nabucodonosor, ¿verdad? Hablando en Daniel capítulo 4. Por cierto, parece que Nabucodonosor era calvinista. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mando y le diga qué haces. Una persona nos escribió desde Medellín preguntando que acerca del hipercalvinismo. No era una pregunta, era más bien una aseveración, pero decía que apologética ante el hipercalvinismo, que enseña que Dios fuerza al impío a pecar. No, Dios no fuerza al impío a pecar. Santiago capítulo 1, Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. El hombre es un agente responsable delante de Dios. De ahí la importancia de la figura que Dios mismo usa para describirse. Él es luz. La luz no se contamina. En ese sentido, Dios actúa soberanamente en todos los elementos del universo, manejando entonces criaturas angelicales, manejando personas, manejando objetos, controlando toda su creación, y en todo lo que el hombre pueda considerar negativo, malo, pecaminoso, Dios no se contamina absolutamente nada, no tiene nada que ver con el mal. Él no es el causante del mal. Él, por eso dice la Escritura, no tienta a nadie al mal. Uh-huh. O sea que Él controla el mal, pero no es el creador ni un activo protagonista del mal. Ahora, perdón, Eduardo, sí, porque pienso en hermanas que están casadas, por ejemplo, con esposos inconversos y a veces se sienten a merced de una persona que tenga autoridad sobre ellas, o puede ser un jefe, puede ser un padre que les hace abusivo, la vida imposible. Vamos a y pensar cómo esto puede serle de consuelo. La motivación del pecador siempre es hacer mal.
pero la soberanía de Dios lleva el mal del pecador a cumplir un bien. Y estaba pensando en Isaías capítulo 10, cómo Dios usa a Siria como una vara en la mano de Dios para castigar el pecado de Israel, pero luego dice, pero él no lo pensará así. O sea, Asiria no se va a ver a sí mismo como un instrumento en las manos de Dios. Soy un siervo de Dios. Exacto, no, Asiria se va a ver como un conquistador. Y por eso más adelante dice, y yo voy a castigar la soberbia de Asiria por actuar de esa manera. O sea, es impresionante. Esos grupos extremistas que vemos en el día de hoy, terroristas, Boko Haram, ellos se creen que están cumpliendo un mandato de Dios conforme a las creencias de ellos, haciendo esos actos terroristas, matando a esas personas. Lo mismo que decía el apóstol Pablo. Dice que él mismo lo hacía pensando que rendía un servicio a Dios. Y los fariseos también pensaban lo mismo que él, porque él era un representante de los fariseos. Sin embargo, Dios tiene que cambiar de ahí, lo que hemos hablado en otras ocasiones, la cosmovisión a una persona, para que empiece a ver la vida con otros ojos. Pablo tuvo una renovación mental revolucionaria. Lo que ocurrió en su corazón y en su mente le hizo de ver a Jesucristo como el objeto de su odio y de su persecución, de verlo como el deleite de su corazón. Entonces, algo así necesitan estas personas para comenzar a ver la vida desde esa óptica. Ahora, nosotros que padecemos y vemos a los que sufren por las persecuciones de estas personas, pues clamamos a Dios, que Dios abra los ojos a esas personas, que libre al pueblo de Dios de esos sufrimientos. Son sufrimientos horrendos. O sea, hay niños que han quedado huérfanos, mujeres que han quedado sin esposos, y viceversa, por estas acciones irresponsables y desalmadas de estas personas. Son sufrimientos reales. Nosotros no vamos a decir como una palabra de consolación, Dios está ahí detrás de todo eso, de una manera insensible. O sea, lo que queremos decir es, todo está bajo el control de Dios y todo obra para bien. Mientras tanto, hay mucho dolor de por medio. Mientras tanto, hay mucho sufrimiento de por medio. Lo que Dios promete es que todas nuestras lágrimas serán enjugadas en el día de la eternidad. Amén. Dios no nos promete aquí una vida libre de dolor, libre de conflictos, libre de problemas. No. Dios usará nuestros problemas, usará nuestros dolores, usará aún nuestros propios pecados para su propia gloria. Y Salvador, lo que para mí todavía más incomprensible es la complejidad del ser emocional de Dios, porque en medio de todo esto Dios no es un jugador de ajedrez frío. A Dios le duele el pecado humano y a Dios le duele el dolor humano. Yo estaba pensando en el libro de Oseas, cómo Dios le ruega al pueblo que vuelva a Él para que no coseche, ¿verdad?, el fruto de su pecado. Y oigan como dice en Oseas capítulo 11, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como Atma o ponerte como a Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. O sea, Dios está diciendo, mi corazón se inflama cuando yo veo al hombre actuando en su maldad y cosechando el fruto de su maldad. Ahí viene la parte del misterio que no podemos entender, ¿verdad? Dios hizo el mundo como lo hizo. Dios ha permitido lo que ha permitido, y uso la palabra permiso aquí, por si acaso, no implicando un control menor de Dios. Estoy usando simplemente la palabra permiso para en un lenguaje terrenal y humano entender la actuación de Dios, pero Dios no permite, Dios decreta. Y lo que Él permite es lo que Él decreta, pues soberanamente. Pero para no involucrar a Dios activamente en el mal que se hace en el mundo, vamos a usar la palabra permiso. Dios permite que las cosas sean como son. Y eso no quiere decir que a Dios no le duela que las cosas sean como son. Y la Biblia usa ese lenguaje de permitirlo en ese aspecto. En ese aspecto. Dios mismo dice que el que le pone tropiezo a un niño, dice, mejor le hubiera sido no nacer. O a Judas, dice, a ese hombre, mejor que hubiera sido que no hubiera nacido. ¿Por qué Dios entonces permitió que naciera? si eso hubiera sido lo mejor. Es que es parte de su plan. O sea, es parte de su plan. Y ahí es donde el apóstol Pablo nos coloca en nuestro justo lugar. Nosotros queremos poner a Dios en el microscopio y decir, oh, mira a Dios aquí, mira a Dios. No, pero no es Dios el que está en el microscopio. Él es el alfarero y Él nos hace a nosotros como los vasos de barro. Y Él hace vasos de honra y vasos de deshonra.
Y dice, no hay quien pueda cuestionarle en sus caminos y decirle, ¿por qué tú me hiciste así? ¿Por qué aquello? O sea, una persona que ha nacido con un problema físico, o sea, le va a poder reclamar a Dios, ¿y por qué tú me hiciste de esta manera? Yo quise haber nacido en tal lugar. O sea, ¿qué ganamos nosotros con controversia con Dios? Si no, nos pasaría lo mismo que le pasó a Job, que tendría que humillarse hasta reconocer que quién es verdaderamente Dios. Ahora mis ojos te ven. Es bueno que aquel entonces que se haga esa pregunta, ¿está Dios en control de lo que sucede en el mundo? Sí, Dios es soberano, Él controla todas las cosas, Él es el gobernante número uno del universo. ¿Por qué las personas matan a otras? Porque hay crímenes, robos, delitos, porque el hombre está muerto en delitos y pecados, y el hombre, su inclinación es hacia el mal y necesita una transformación en su corazón. Mientras tanto, es bueno saber que todas las cosas que suceden en este mundo tienen un propósito, y para los hijos de Dios, como hemos visto hasta aquí, ese propósito es un propósito bueno, porque Dios está obrando en nuestras vidas para formar a Jesucristo. Pero continuaremos hablando acerca de la soberanía de Dios y respondiendo a estas preguntas en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Queremos saludar a aquellos que nos sintonizan a través de la radio, que están con nosotros a través del internet. Estamos respondiendo preguntas, estamos hablando de la soberanía de Dios, preguntas que muchos se hacen. ¿Está Dios en control de lo que sucede? ¿Por qué Dios permite que haya crímenes, delincuencia, accidentes fatales y otras cosas tan horribles como las que suceden con tantos abusos en el mundo? ¿Cómo puedo estar yo confiado en un mundo que parece que estar loco, que parece estar sin control? ¿Está Dios preocupado por lo que yo estoy pasando? ¿Está Dios en control o está el maligno por su cuenta? Estamos respondiendo a estas preguntas en la medida que hablamos de la soberanía de Dios. ¿Sabe, Eduardo, que alguien por el chat recomendó un libro que recomendamos la semana pasada en el programa de la lectura, el libro de Jerry Bridges, Confiando en Dios aunque la vida duela? Es ver la soberanía de Dios de una manera práctica cuando yo estoy pasando por una gran tribulación. ¿Cómo yo puedo confiar en Dios cuando la vida no me está dando, no solamente que no me está dando lo que yo quiero, sino que me está maltratando desde mi punto de vista? Y en ese libro él enfoca la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, cómo hace que todo obre para mi bien, y el amor de Dios, cómo yo debo anclar y descansar mi alma, mi mente en estas verdades que el autor Bridges presenta de una manera magistral en ese libro. ¿Tú tenías otra recomendación, Salvador? Sí, otro libro que podemos recomendar es La mano invisible de el doctor R.C. Sproul. Dice, todas las cosas ayudan a bien. Dice, toda mujer a quien le ha nacido un hijo muerto sabe la devastación que esto le ocasiona al corazón. ¿Quién puede experimentar algo así?, escribe Sproul, sin clamar al cielo y preguntar, ¿por qué? En esas circunstancias es normal preguntar, ¿dónde está Dios? Allí es donde las ruedas de la angustia humana encuentran el camino de la providencia divina. Y en este libro brinda grandes respuestas a inquietudes de esa índole, en cómo nosotros podemos ver a Dios y su soberanía, su providencia, jugar el papel que la Escritura le asigna en medio de nuestras aflicciones y de nuestros dolores. La mano invisible. La mano invisible de R.C. Sproul. Es bueno que hablemos dentro de este tema de la soberanía de Dios, del misterio del sufrimiento, lo que hablábamos en la pausa. Debemos entender en la medida de lo posible, a la luz de lo que la Biblia nos enseña, cómo enfrentar esas diferentes situaciones que se presentan en nuestras vidas, porque hay una realidad, como dice la Escritura. Como las chispas vuelan al aire, así nace el hombre para la aflicción. Y como decíamos al principio del programa, muchas personas quieren negar que cuando sucede algo malo, quieren decir, no, eso no viene de la mano de Dios. Entonces, están diciendo con esto que Dios no controla. Hay un conjunto de libros en la Biblia que se reconocen como la literatura de sabiduría. Son libros que tratan el tema de la sabiduría de manera particular. Está Proverbios, está Eclesiastés, y el mismo Job pertenece a los libros de la sabiduría. Una de las grandes enseñanzas de los tres libros, pero sobre todo de Eclesiastés y de Job, es que cuando el hombre trata de entender del todo el misterio de la soberanía de un Dios bueno, que aún usa el mal para llevar a cabo sus planes y que controla el mal al final de cuentas,
El hombre que trata de entender completamente ese misterio está traspasando un lindero que va más allá de lo que Dios permite. En otras palabras, nosotros podemos decir, bueno, Dios creó al hombre como un ser responsable porque de no haber sido el hombre un ser libre y responsable, no hubiera podido haber amor de parte de Dios con el hombre, porque solamente los seres libres pueden amar, ¿verdad? Y Dios le dio al hombre la capacidad de amarlo o no amarlo, de obedecerlo o no obedecerlo en el huerto del Edén. Bien, yo puedo dar esa explicación, pero va a llegar un momento en que ya yo no voy a poder explicar más. Y el temor de Dios consiste, precisamente según el libro de Job y el libro de Eclesiastés, en entender mis limitaciones y confiar en el Señor, aunque yo no entienda del todo lo que Él está haciendo. Porque al final de cuentas, Dios no le dio una explicación a Job que fuera satisfactoria para él. Simplemente lo llevó a decir, yo te he mostrado suficiente sabiduría, hijo mío, como para que tú puedas confiar en mí, aunque yo no te explique todos los misterios de la vida. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que podemos dar algunas explicaciones, pero hay un punto que ya no vamos a poder llegar más lejos de ahí. Que tenemos que anclarnos en las promesas de Dios, en la revelación que nos ha dado a través de la fe y confiar en Él. Por ejemplo, cuando sabemos que Él es soberano, pero también que es un padre amante que cuida de sus hijos. ¿Y cómo mostró Dios ese amor por nosotros? Bueno, me gusta la frase que utiliza Ian Murray en uno de sus escritos. Le llama a la cruz el púlpito del amor de Dios. Sí. Porque la mayor muestra de amor. Es la mayor muestra de amor. De hecho, cuando estamos en momentos de dificultad o nos encontremos en momentos de dudas, de cuestionamientos y pensemos en lo que estamos sufriendo y cómo puede Dios estar detrás de esto malo que me está sucediendo, es saludable mirar a la cruz. Es saludable ver lo que el mismo Padre estuvo dispuesto a hacer, Dios el Padre, por amor a viles pecadores como nosotros, que no merecemos semejante amor, al enviar a su Hijo amado, en el que Él tiene complacencia. Su Hijo unigénito. Precisamente para poder nosotros encontrar salvación. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Que nosotros hemos plantado nuestros pies de una forma demasiado firme como para hacer raíces en este mundo. Y esa no es la intención de Dios. Entonces muchas veces Dios usa la aflicción, Dios usa esas experiencias dolorosas para despegar nuestros corazones de este mundo y ponerlos en el cielo. Nosotros no tenemos ninguna promesa de Dios de que aquí seremos librados de nuestras aflicciones. Una vez el pecado entró al mundo, la aflicción es la parte y la suerte del mundo aquí en la tierra. Ahora Dios usa esas aflicciones para que el hombre, si no conoce a Cristo, entienda cuál es su postura y su lugar, sus limitaciones delante de Dios, lo reconozca y se arrepienta y invoque a Jesús para salvación. Y aquellos que somos hijos de Dios, cuando estamos en estos sufrimientos, nos acercan a Dios, nos hacen clamarle a Él y podemos entender cómo Él lidia con nuestros pecados y cómo aún nos entrena para hacernos más fructíferos aún en la vida cristiana y para entender a otros que sufren. De hecho, el verdadero cristiano, por lo menos hay algo que entiende. Lo más terrible que hubiera pasado después de la caída de Adán y Eva es que el mundo hubiera seguido siendo un paraíso. Porque vivir en el paraíso sin Dios es terrible. Dios maldijo la tierra. O sea, en el mundo hay terremotos, hay tsunamis, hay huracanes, porque esta es una tierra maldita por el pecado. Y cuando Cristo muere en la cruz, Él plantó la semilla de un cielo nuevo y una tierra nueva que algún día disfrutaremos, donde ya no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá aflicción. Pero tenemos que esperar a que eso llegue. Mientras tanto, el dolor y la aflicción que hay en el mundo no solamente son el resultado del pecado humano, sino que al mismo tiempo es un instrumento de Dios para, como tú decías, llamar al pecador al arrepentimiento, darse cuenta que no puede hacer de este mundo su hogar y ayudar al creyente a seguir creciendo en su fe y a madurar como creyente. Y a veces nosotros cuando leemos la providencia de Dios, que debemos leerla como los puritanos decían, como en hebreo, el hebreo se escribe al revés que nosotros escribimos en el español, debemos leer la providencia de Dios de atrás hacia adelante. O sea, viendo los resultados, entonces, esto es lo que Dios quería hacer, ahora entiendo. Nuestro problema, cuando nos cruzamos el límite que tú mencionabas, es cuando intentamos tener toda explicación sin yo saber qué es lo que Dios está tratando de hacer. Que nosotros no podemos entender la mente de Dios. Imposible. No, el hombre que está tratando de entender todos los misterios de la vida está tratando de ser Dios, está jugando a ser Dios.
Y ese es el problema aquí. El consuelo nuestro es que Jehová reina y que vendrá un día donde Él hará justicia. Vendrá el día donde todos aquellos que hayan depositado su fe en Cristo estarán con Él y todos estos pesares acabarán. No, y que Dios se identificó con el dolor humano. ¿Sabes que en el libro de la cruz de Cristo de John Stott, que por cierto para mí es probablemente el mejor libro de John Stott, hay un drama casi al final del libro que creo que se llama El silencio de Dios. Y el drama, yo inclusive lo estaba buscando aquí, el drama decía que al final de los tiempos billones de personas se esparcieron en una gran llanura y le hicieron un juicio a Dios. Y le dijeron a Dios, ¿qué calidad moral tienes tú de juzgarnos a nosotros si tú no has pasado por lo que nosotros hemos pasado? Dice que habló una muchacha que tenía tatuado el número de un campo de concentración de Auschwitz. Había un negro que lo habían colgado en una de estas cosas del Ku Klux Klan, otro que habían sufrido tal o cual cosa. Y dice que al final la humanidad emite el veredicto. Y el veredicto de la humanidad contra Dios fue: tú tienes que venir y hacerte hombre y sufrir lo que nosotros hemos sufrido, le dicen a Dios, para que entonces tú puedas hablar. Y entonces ellos dicen, sí, pero no nacer de cualquier manera. Entonces ellos ponen los parámetros. Y dice que al nacer sea judío, que se ponga en tela de juicio la legitimidad de su nacimiento, como había una persona ahí que decía, yo era hija ilegítima y todo lo que yo sufrí por eso, que se le asigne un trabajo tan difícil que hasta su familia piense que está loco cuando trata de cumplirlo, que sea traicionado por sus amigos más íntimos, que tenga que enfrentar falsos cargos y juzgado por un tribunal prejuiciado y ser sentenciado por un juez de poco carácter, que sea torturado y que vea al final lo que significa estar terriblemente solo y luego que muera como mueren los seres humanos. La gente estaba enardecida diciendo todas estas cosas. Y dice, mientras cada representante anunciaba su porción de la sentencia, audibles murmullos de aprobación subían de la multitud reunida allí. Y cuando el último de los representantes terminó de dar su sentencia, hubo un prolongado silencio. Nadie se movió, porque repentinamente todos se dieron cuenta que Dios había cumplido la sentencia. Amén. O sea, Cristo vino al mundo y sufrió como nadie, porque al final de cuentas, Él sufrió después todo el peso de la ira de Dios. Por pecados que Él no había cometido para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces Dios, vamos a decirlo reverentemente, Dios se ensució las manos con el sufrimiento humano y participó del sufrimiento humano a un grado inimaginable. Un dolor y un sufrimiento del cual Él no es el culpable. Y Él vino a cargar con la culpa para poder redimirnos de toda iniquidad. Por eso todos aquellos que están sufriendo tienen a alguien que se compadece, alguien que se identifica con ellos, nuestro Señor Jesucristo, quien sufrió siendo inocente, siendo santo, siendo sin mancha, vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. Murió en la cruz una muerte de criminal, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios. Y todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Amén. Dios ha de castigar al hombre por su pecado, porque en Adán todos hemos pecado. Pero qué bueno es saber que ese Dios soberano es un Dios de amor. Y que ese es un Dios de perdón. Y que no importa cuán cruentos hayan sido tus pecados, el tipo de vida que tú hayas llevado, en Él hay perdón para que seas reverenciado. Amén. Ese famoso texto de Juan 3:16 lamentablemente es muy mal interpretado. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y algunos dicen, wow, tú sabes, qué dignidad tenía el mundo, que mira que Dios lo amó. No, Dios no amó al mundo porque el mundo fuera digno de ser amado. Lo que ese texto implica es que el mundo es tan malo y tan pecador que es sorprendente que un Dios que no tiene nada que ver con la maldad haya amado al mundo. Pero no solamente que Dios amó al mundo, sino lo que Él estuvo dispuesto a hacer. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algunos se preguntan, ¿la palabra mundo ahí significa todos y cada uno de los seres humanos que han vivido, viven y vivirán? Ese no es el punto de Juan. El punto de Juan es el mundo como Él lo describe en su evangelio, como un sistema de maldad, un sistema que se opone a Dios. Y Dios amó tanto a ese mundo que dio lo que Él más amaba para que el mundo pudiera ser redimido por ese Hijo que no había cometido maldad, que no cometió pecado, que no era parte de ese mundo,
venir a este mundo para morir por ese mundo, que lo odiaba a él. O sea, por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y para ubicar eso que hemos acabado de mencionar en el tema de la soberanía de Dios, tenemos que ver que eso no fue el plan B, porque el mundo se le fue de las manos a Dios, sino que es precisamente el plan que Dios se trazó desde antes de la fundación del mundo. Y por eso la Biblia habla de Cristo siendo inmolado, siendo sacrificado y entregado a favor de los hombres desde antes de la fundación del mundo, por aquellos que Dios amó antes de la fundación del mundo. O sea que no fue un plan B, no fue que esto se le fue de las manos, el control de Dios. El hombre pecó. Es que Dios está en control, y en ese control Él ha diseñado un plan donde toda la gloria, toda la honra es para Él. Amén. Y el hombre es salvado, rescatado, no siendo merecedor ni digno de esto. Y Dios nos concede el enorme privilegio de pasar la eternidad con Él, abrazando a su Hijo Jesucristo. Uh-huh. Si tu situación es que estás sufriendo por las cosas que en la providencia de Dios estás atravesando, aflicciones, sufrimientos, no te quejes contra Dios. Al revés, aférrate a Él. Busca a Dios a través de Jesucristo, quien es nuestro Salvador, nuestro Señor. Recuerda que lo que tú y yo merecemos es una condenación eterna. Y mira cómo ese Dios soberano manifestó su amor al enviar a su Hijo a morir por nosotros. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es un día aceptable. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día para ir a los pies de Cristo en arrepentimiento por nuestros pecados, confesándole a Él como el Señor y Salvador de su vida. Aquellos que dan la espalda a Dios experimentarán el juicio y la ira de Dios sobre ellos y una condenación eterna. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, mas no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Y es el deseo nuestro de que tú pases de muerte a vida. Es el deseo nuestro que tú, viendo la soberanía de Dios, ese Dios soberano, santo, todopoderoso, que te amó y te permite, a pesar de tu pecado, a través de Cristo ir a Él, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Ve a los pies de Cristo. Gracias por estar con nosotros en tu programa Entendiendo los Tiempos. Es nuestra oración que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su sintonía. Escúchenos nuevamente a esta misma hora, el próximo miércoles.